Hola a todos. En el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con función exponencial. El problema nos da la función f con regla de correspondencia 4 menos 2 elevado a la x. Nos piden trazar la gráfica de la función y determinar de manera analítica los puntos de corte con los ejes coordenados. Además, escribir la ecuación de la asíntota. Solución. Tenemos la función. Ten en cuenta que si la base de una función exponencial es mayor a 1, la gráfica tendrá un comportamiento continuo, creciente, inyectivo y pasará por el punto 0.1. Además, tendrá por asíntota a la recta y igual a 0 como se muestra en la imagen. A continuación, graficaremos la función exponencial 2 elevado a la x en el plano cartesiano. Seguidamente, identificaremos algunos puntos notables de la función 2 elevado a la x. Para ello nos apoyaremos en una tabla. Luego evaluaremos en la función 2 elevado a la x los valores de menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Iniciaremos evaluando el valor de menos 2 en la función, de donde obtenemos el valor de 0.25. Esto nos genera el paro ordenado menos 2,0.25. A continuación, evaluaremos el valor de menos 1 en la función, de donde obtenemos el valor de 0.5. Esto nos genera el paro ordenado menos 1,0.5. Seguidamente evaluamos el valor de 0 en la función, de donde obtenemos el valor de 1. Esto nos genera el punto 0.1. Luego evaluamos el valor de 1 en la función, de donde tenemos el valor de 2. Esto nos genera el paro ordenado 1.2. A continuación evaluamos el valor de 2 en la función, de donde obtenemos el valor de 4. Esto nos genera el paro ordenado 2.4. Seguidamente evaluamos el valor de 3 en la función, de donde obtenemos el valor de 8. Esto nos genera el paro ordenado 3.8. Luego buscamos trazar la gráfica de la función 2 elevado a la x, buscando que tenga la gráfica de la función exponencial b elevado a la x, siendo la base mayor a 1. De esta forma hemos obtenido la gráfica de la función 2 elevado a la x. A continuación, a la gráfica de la función 2 elevado a la x la multiplicaremos por menos 1. Es decir, a los valores de y de la función 2 elevado a la x los multiplicaremos por menos 1. En la gráfica anotaremos una reflexión respecto al eje x. Entonces, cuando y es igual a 0,25, entonces cuando y sea igual a 0.25, al multiplicarlo por menos 1 nos dará menos 0.25. Seguidamente, cuando y sea igual a 0.5, al multiplicarlo por menos 1 nos dará menos 0.5. Cuando y sea igual a 1, al multiplicarlo por menos 1 nos dará menos 1. Luego, cuando y sea igual a 2, al multiplicarlo por menos 1 nos dará menos 2. Cuando y sea igual a 4, al multiplicarlo por menos 1 nos dará menos 4. Cuando y sea igual a 8, al multiplicarlo por menos 1 nos dará menos 8. Luego buscamos trazar la gráfica de la función menos 2 elevado a la x, que la gráfica pase por estos 6 puntos. De esta forma hemos obtenido la gráfica de la función menos 2 elevado a la x. Luego, a la gráfica de la función menos 2 elevado a la x le sumaremos el valor de 4. Es decir, a los valores de y de la función menos 2 elevado a la x le sumaremos 4. En la gráfica notaremos un desplazamiento vertical. Entonces, cuando y sea igual a menos 0.25, al sumarle 4 nos dará 3.75.
Cuando y es igual a menos 0.5, al sumarle 4 nos dará 3.5. Cuando y es igual a menos 1, al sumarle 4 nos dará 3. Cuando y es igual a menos 2, al sumarle 4 nos dará 2. Cuando y es igual a menos 4, al sumarle 4 nos dará 0. Cuando y es igual a menos 8, al sumarle 4 nos dará menos 4. Seguidamente buscamos trazar la gráfica de la función 4 menos 2 elevado a la x, buscando que pase por estos 6 puntos y que tenga la forma de la gráfica menos 2 elevado a la x. Ten en cuenta que la asíntota, que tiene por ecuación y igual a 0, también se debe desplazar 4 unidades. De esta forma, la asíntota tendrá por ecuación y igual a 4. De esta forma hemos obtenido la gráfica de la función 4 menos 2 elevado a la x. Finalmente buscaremos determinar de manera analítica los puntos de corte con los ejes coordenados. Para determinar el punto de corte con el eje Y, hacemos x igual a 0 en la ecuación. Entonces, al reemplazar x por 0 en la función, obtenemos el valor de 3. De esta forma, el par ordenado que se genera tendrá por coordenadas 0, punto y coma, 3. Para determinar el punto de corte con el eje X, hacemos y igual a 0 en la función. Obtenemos la ecuación 4 menos 2x elevado a la 0. Buscamos despejar el valor de x. Para ello, menos 2 al x lo cambias de lugar. Al cambiar de lugar, cambia el signo. Seguidamente buscamos expresar el 4 de manera equivalente como 2 al cuadrado. De esta ecuación exponencial, por tener bases iguales, deducimos que los exponentes serán iguales. De esta forma, x es igual a 2. De modo que el par ordenado 2,0 será nuestro punto de corte entre la función y el eje x. De esta forma, hemos trazado la gráfica, hemos determinado los puntos de corte de manera analítica y además hemos determinado la ecuación de la asíntota.